de la muerte y resurrección de Lázaro. ¿Está bien? Vamos a compartir algunas lecciones sobre la muerte y resurrección de Lázaro. Es una historia maravillosa. Ocurrió en las afueras de Jerusalén, al noroeste, como a unos 4 o 6 kilómetros, se encontraba una aldea que se llamaba Betania. Era un lugar muy placentero, con muchos árboles, unas pocas casas, una vida muy tranquila en comparación de lo ajetreado que era la ciudad de Jerusalén, especialmente en los tiempos de la Pascua. Así es que en ese lugar iba Jesús a visitar esa aldea de Betania, porque ahí vivían 3 amigos de Jesús, que era Marta, María y Lázaro. Marta, María y Lázaro. Y ahí ocurrió uno de los grandes milagros del ministerio de Jesús. Entre los milagros que hizo Jesús, Él resucitó a 3 personas. Uno de ellos fue la niña de Jairo, aquel hombre judío, aquel hombre importante llamado Jairo, que su niña se puso muy grave, al grado que para cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, ya desde el camino le habían venido a decir: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesús fue y le pronunció unas palabras preciosas en arameo, Talita Kumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Y el Señor hizo el primer milagro de resurrección. El segundo milagro de resurrección Jesús lo hizo también en una aldea. Bueno, el primero no fue en una aldea, pero el segundo sí, y el tercero también. El segundo fue en la aldea de Naín. Ahí había una mujer viuda, tenía un solo hijo, y ese hijo murió, y Jesús tocó que él entraba a esa aldea para extender su ministerio, y mientras él entraba con un grupo de discípulos y de gente que continuamente lo seguían, les agradaba oír, como ellos decían, solo él tiene palabras de vida eterna. Lo seguían continuamente y les tocó ver ese maravilloso milagro, porque mientras ellos entraban a la aldea de Naín, iba saliendo la mujer con su hijo y un gran séquito de gente para sepultar a su único hijo. Y Jesús hizo el milagro y resucitó a este joven y lo dio a su madre. El tercer milagro es del que les hablo yo. Mire cómo dice la Biblia, capítulo 11, Evangelio de Juan. Dicen: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Dice 11:3, entonces enviaron pues los hermanos para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. En otras palabras, Lázaro era muy amado por Jesús. Era muy amado por Jesús. Y le dicen: el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Qué tremendo el discernimiento y la palabra profética que hablaba Jesús acerca de este joven. Él ya lo había declarado desde una semana antes de que él muriera, a lo mejor más o menos 4 o 5 días, ¿no? Él había dicho: es para la gloria de Dios esta enfermedad. Luego en el verso 5 dice: y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Bueno, para que vea que no solamente amaban a Lázaro, sino también a María y a Marta. Cuando oyó pues que estaba enfermo, aún se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. Este día tomaremos, queridos amigos, unas lecciones importantes para la vida cristiana. Si usted me presta su corazón, sus oídos,
para entender y aprender estas lecciones, y si aún más usted las escribe, usted las anota, entonces eso es mucho mejor, porque entonces la palabra se puede ir haciendo carne en nosotros, la palabra puede ir formándonos, porque dicen que el 85% de lo que oímos en 3 días se nos olvida. Así es que si usted lo apunta, eso le ayuda mucho más a remacharlo un poquito, a darle otra estudiada, a ponerlo en práctica, a vivirlo y aún más a compartirlo, ¿ok? Así es que alguien dijo por ahí que es mejor la letra más borrosa que la mente más brillante. ¿Cuántas veces decimos, no, aquí lo tengo? Y a la mera hora, cuando lo queremos sacar, no lo hallamos por ningún lado en toda la inmensidad de nuestra mente y de nuestra memoria, porque sin duda alguna se nos olvidó. Primer lección que nosotros vamos a ver. Este día vamos a tomar unas lecciones para la vida cristiana, de la vida y la historia tan conocida de la muerte y resurrección de un hombre llamado Lázaro. Primer lección que nosotros aprendemos: aún las personas que adoran y sirven al Señor de corazón pueden sufrir enfermedades y situaciones críticas en su vida. Pregúnteselo al hermano Pablo, ese líder, ese hombre, ese héroe tremendo del Nuevo Testamento, que casi escribió la mitad de la Biblia, que sufrió tal vez como pocas personas el llevar el evangelio. Este hombre sufría al grado que un día le dijo: Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona cuando eres débil. Así es que hay veces nosotros queremos estar completamente sanos para hacer la obra del Señor, pero quiero pensar que a lo mejor mientras más débiles y más enfermos podemos sentirnos, podemos ser más efectivos. Al menos esto es lo que Jesús le decía al apóstol Pablo. Preguntémoselo a Job, aquel hombre tremendo que sufrió en carne propia los estragos más terribles y los golpes más fuertes que puede recibir el ser humano en la vida. Mire lo que dice acerca de Lázaro. Eso quiere decir que usted puede ser una persona muy servicial, usted puede ser un buen predicador, un hombre incansable en el evangelismo, que todo el tiempo está haciendo buenas obras, pero que todo el tiempo está llevando la palabra, y eso no lo exime de enfermedad. Eso no le exime de adversidades que nos vienen a la vida, e incluso de la misma muerte. Dice la Biblia: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo nombre Lázaro, estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues, mire lo que dice la Biblia, las hermanas para decirle a Jesús, dijeron: tal vez esto debe de tocar el corazón del Señor. Señor, he aquí al que amas está enfermo. Podemos ver cómo la familia de Lázaro eran muy amados de Jesús, pero eso no nos exime de las pruebas, no nos exime de las enfermedades, no nos exime incluso de la misma muerte. Segunda lección. En segundo lugar, otra lección que podemos aprender en esta maravillosa historia. Muchas veces Dios permite la enfermedad y los tiempos de crisis en nuestra vida para poderse glorificar en ellos. Eso es maravilloso. Eso me encanta. Eso me encanta porque me hace tener una esperanza, me hace tener una satisfacción, que en medio de la enfermedad, que en medio de la adversidad, Él va a ser glorificado.